temas y debates. CDNN 23. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos sean ustedes a un programa más de temas y debates. Hoy es martes 10 de noviembre del año 2015. Esta noche vamos a estar hablando un poco y tratándole de darle seguimiento más bien a un tema que dejamos un poco inconcluso en la última intervención que tuvimos con nuestro amigo el licenciado Rodolfo Caldera. Rodolfo Caldera es el representante de lo que es la organización La Última Reforma aquí en Nicaragua. Y vamos a tratar de darle lo que es, vuelvo y lo repito, seguimiento y continuidad a lo que es este tema, como es el diezmo. Según el Evangelio de Pablo, los feligreses o los pertenecientes a las diferentes denominaciones cristianas o religiosas realmente deben de dar el diezmo o no. ¿En qué parte de la Biblia está escrito esto? ¿O es un negocio más de los pastores o sacerdotes? Según el Evangelio de Pablo, vuelvo y lo repito, no es que lo esté afirmando yo. De este tema vamos a estar hablando esta noche con nuestro invitado que ya está con nosotros. Antes de irme con el tema de esta noche, yo quiero adelantarme, digo adelantarme porque mañana no tengo programa, lamentablemente. Entonces yo quiero adelantarme a lo que va a ser y a lo que por derecho ya es el cumpleaños número 70 del presidente más joven que ha tenido Nicaragua. Muchos lo han dicho o lo pueden conocer como el presidente Ortega, pero nadie ha dicho de que ha sido el presidente más joven que ha tenido Nicaragua. A sus escasos 40 años, en el año 1985, exactamente, fue y dio lo que fue la primera intervención a ser el primer jefe de Estado más joven que ha tenido Nicaragua. El día de mañana, el comandante y presidente Ortega estará cumpliendo, Dios mediante y gracias a Dios, 70 años de vida. 70 años de vida. Un joven pobre de escasos recursos, de padre y madre de tendencia izquierdista, y que jamás se imaginaron que ese joven que nació un 11 de noviembre del año 1945 en la Dalia, en la Libertad, Chontales, iba a ser el primer jefe de Estado de nuestra querida Nicaragua. Yo me uno a muchísimos nicaragüenses que, como nosotros, en particular como yo, nos sentimos honrados y agradecidos de tener más bien un presidente como el comandante Ortega. ¿Por qué? Porque desde que ha iniciado su mandato, ha venido restituyendo y dándole el derecho que muchas personas habían perdido de carácter social y de carácter humanístico. No, por eso es que me uno yo como programa, como temas y debates, como Eliezer Mora, como ciudadano, a decirle feliz cumpleaños, comandante, y que Dios lo siga bendiciendo una y muchas veces más. Y gracias, muchísimas gracias por trabajar a favor de este país. Quiero compartir un video, un pequeño video de escasos 8 o 9 minutos, si acaso,
de nuestros amigos, que nos facilitaron nuestros amigos de Izquierda Visión, de lo que es la biografía del comandante José Daniel Ortega Saavedra, que el día de mañana estará cumpliendo, Dios mediante, 70 años de vida. Y posterior a eso, para culminar y luego entrar con mi invitado, quiero compartir un video y refrescarle la memoria, que esa energía que le caracteriza al comandante Ortega a sus 70 años, que lo va a estar cumpliendo el día de mañana, le caracterizó hace 30 años atrás, con un video que yo quiero compartir con ustedes. Veamos primeramente lo que es la biografía del presidente más joven que ha tenido Nicaragua. Un niño que nació en La Libertad Chontales en 1945 fue bautizado con el nombre de José Daniel Ortega Saavedra, de familia pobre. Seguro que su padre, que era un luchador antisomocista, de pensamiento de izquierda, cercano a la gesta legendaria del general Sandino, nunca imaginó que un día su hijo iba a estar desde muy joven en las filas del movimiento guerrillero que derrocó a la terrible dictadura somocista, el FSLN. A su madre Lidia no se le pasó por la mente que Daniel sería un día presidente de Nicaragua. De igual forma, seguramente su hermano, Camilo, apóstol de la unidad, tampoco imaginaba que su hermano trascendería en la historia y que se convertiría en uno de los líderes de izquierda más famosos del planeta. Promete solemnemente. Por primera vez en la historia democrática de nuestro país, un presidente es reelecto. Daniel Ortega recibió por parte del presidente de la Asamblea Nacional la banda presidencial por tercera ocasión. Desde los 13 años se integró a la lucha por la liberación nacional a principios de los 60. Posteriormente fue parte importante de la guerrilla urbana de Managua como miembro del FSLN, donde hizo acciones heroicas. En ese tiempo, ser del frente era un delito. La dictadura somocista era famosa en el mundo por su represión, y este niño, transitando hacia la juventud, asumió cargos relevantes dada la confianza que le tenía el comandante Carlos Fonseca. Ortega estuvo muchas veces encarcelado y torturado de forma brutal. Si ustedes observan bien su rostro, podrán apreciar una cicatriz producto de una patada de un famoso guardia nacional de la época. Y cae preso en noviembre de 1967, donde estuvo 7 años cautivo hasta que el comando Juan José Quesada, dirigido por Germán Pomares, lo liberara en 1974 para llevarlo a Cuba, donde se capacitó y se formó como militar y político. En 1977 el comandante Ortega fundó el Frente Norte Carlos Fonseca. Poco después estuvo en el Frente Sur y posteriormente en el Frente Occidental. Es decir, que arriesgó su vida en los principales focos de la guerra insurreccional. Ese hombre de carácter tímido, pero con una trayectoria intachable, fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y su posterior coordinador. Estuvo a cargo de los destinos de este pequeño país cuando se vence con sangre a la dictadura e inicia la Revolución Popular Sandinista. En 1983 es elegido por el consenso de la Dirección Nacional para ser candidato a presidente en las primeras elecciones libres de Nicaragua, donde ganó con mayoría al siguiente año. Con un poco más de 30 años, Ortega era presidente de un país atacado por la potencia más poderosa de la tierra, con un embargo económico criminal y con una guerra civil financiada por el imperialismo. Muchas veces estuvimos a punto de ser invadidos por la administración del presidente actor Ronald Reagan. Durante todo este tiempo, Daniel estuvo al frente junto a 8 comandantes de la revolución en uno de los momentos más complicados de nuestra historia reciente.
El líder del FSLN firmó los históricos acuerdos de paz de 1987 en Esquipulas, que fue el principio del fin del terrible conflicto armado de los 80 y adelantó las elecciones al año 90. Nicaragua era un país destrozado por el conflicto bélico, por la crisis económica originada por el bloqueo yanqui, y los nicas se inclinaron en las elecciones más observadas de la historia de la humanidad por Violeta Barrios de Chamorro. Era la primera vez en la historia que un gobierno que llegó al poder por las armas lo entregaba en las urnas. Daniel demostró su carácter de estadista teniendo al ejército más poderoso de Centroamérica, una estructura armada en el pueblo y un partido gigantesco al entregar el poder a la derecha. El partido Frente Sandinista se convirtió en oposición y el comandante Ortega, como su secretario general, continuó en la lucha con su pueblo. Daniel se puso a cargo en una batalla de las más difíciles de su vida. Estuvo al frente de las protestas populares contra el neoliberalismo. No descansó nunca recorriendo el país todos los fines de semana. De manera sorprendente, el sandinismo se mantuvo como la fuerza política más organizada de Nicaragua y siempre de izquierda. El comandante Ortega perdió 2 elecciones más y muchos se cuestionaron si era correcto que siguiera como candidato del FSLN, pero el tiempo le dio la razón y gracias a su persistencia, terquedad y al apoyo incuestionable del pueblo, logró que el sandinismo regresara en el 2006. Daniel Ortega era nuevamente el presidente del segundo país más pobre de la región, pero de una historia valiente y rebelde. Durante los primeros 5 años de la segunda etapa de la revolución, el gobierno ha implementado programas sociales que son exitosos. El desarrollo en los ámbitos de la salud y educación son evidentes. A pesar de la crisis económica mundial, Nicaragua logró eliminar el analfabetismo, reducir la pobreza extrema a índices jamás alcanzados por los gobiernos de derecha que estuvieron 16 años, y establecer vínculos de cooperación importantes con países como Venezuela, Rusia, Taiwán, Cuba, entre otros, y tener una relación de respeto, nunca de sumisión con Estados Unidos. Juntos lo haremos con besos, caricias y muchas sonrisas. Soluciones, alegría, Nicaragua toda unidad, sus hijos reconciliados. Las elecciones del pasado noviembre ratificaron lo que reflejaban todas las encuestas nacionales e internacionales, y el comandante Ortega alcanza la cifra histórica del 63%. El presidente ha cumplido lo que prometió y el pueblo lo premió. Sí, prometo. Ese niño chontaleño, pobre de los 40, es ahora un estadista respetado a nivel mundial, la personalidad más importante del sandinismo después de Sandino y Carlos Fonseca, líder indiscutible de la revolución sandinista y el presidente más querido en la historia de Nicaragua. Esto es lo que quería compartir con ustedes, ya como lo dijo en este resumen de lo que es su biografía, lo que fue, sí, es su biografía, el presidente más respetado a nivel mundial y el más querido en la historia de Nicaragua. Le voy a dejar, para irme ya con nuestro invitado, este video y que vean la energía que tenía en esto que le voy a presentar y la energía que tiene actualmente, ahora que va a cumplir mañana, el día de mañana, 70 años de vida. Veámoslo.
porque este es nuestro candidato, este es el candidato indiscutible de los jóvenes tapeños. Ahí la compañía de ANADE le harán entrega de un estímulo. En todos los pueblos latinoamericanos. No nada más, nos sentimos muy felices. En esos tiempos de que los viejos barrigones engañaban a mi pueblo robando las elecciones. ¿Vieron? Energía, popularidad y sobre todo arrastre de gente. Gente que le amó, que le respetó y que hasta el día de hoy le sigue amando y sobre todo le sigue respetando. Eso es lo que quería compartir con ustedes, pero ya me voy con nuestro invitado, el licenciado Rodolfo Caldera, a quien le doy otra vez nuevamente la más cordial bienvenida. ¿Cómo me le va? Pues bien, siempre contento. No dejamos de crear expectativas sobre lo que hablamos. Hay dos temas que apuntalan siempre el criterio de las personas: la política y la religión. Así es. Y bueno, nos toca hablar en este caso de lo religioso, aunque no comulgo mucho con el concepto, porque yo creo que el Evangelio de Pablo, la teología paulina, es mucho más profunda que un mero o simple concepto religioso. Pero sí, estamos aquí nuevamente, contentos siempre. Licenciado Caldera, en el último programa, en el penúltimo programa más bien que tuvimos, nosotros dejamos, y lo dije públicamente, porque dejamos un poco inconcluso lo que fue el tema del diezmo. No sé si usted recuerda, estuvimos abordando de que si realmente, según el Evangelio de Pablo, el diezmo está estipulado o es una religión o es una obligación de los feligreses o los que pertenecen a diferentes ideologías o religiosa. Pero me gustaría su comentario con respecto a esto para luego compartir el video que yo le dije que trajimos. Claro. Y que lo desmenucemos un poquito. La verdad es de que sí siento que el tema lo abordamos, tal vez no con la profundidad que se requiere, porque abordar el tema del dinero desde el punto de vista religioso es contrastante y complicado, genera mucha polémica. Bien dice el dicho, no, hay que jugar con el santo menos con la limosna. Con la limosna. Y el modo de vida de muchísimas personas, de muchísimos líderes, estriba precisamente en este elemento determinante. Esto que llaman el diezmo, lo que aparece en el diezmo que aparece como el concepto del diezmo en el Antiguo Testamento y que de una u otra manera está casi ensimismado, enraizado dentro de todos los conceptos religiosos que hay. El dinero es un elemento determinante. Puede tener vocación sobre muchas cosas. Incluso si lo hablamos desde el punto de vista de las profesiones, pues uno tiene la vocación, por ejemplo, de ser médico para vivir cómodamente, ganar sustento. Entonces mucha gente ha visto también la religión como un modo de vida. Y bueno, no hace falta poner ejemplos, pues. Ahorita en el Vaticano escuché unas noticias, o estuve viendo algunos reportes relacionados con la intriga que se arma dentro del Vaticano por el asunto del dinero. Así es. Es un asunto bien serio. Se detiene a personas que investigan y no dejan salir a luz pública, la verdad. ¿Por qué?
porque obviamente hay un submundo debajo de todo eso. Y bueno, tal vez se defenderán los católicos diciendo, no, nosotros no hablamos el diezmo como lo hacen los evangélicos, pero, a ver, todo subyace debajo de eso. Las grandes construcciones que hay, en el caso de los católicos, en el caso de los evangélicos, los curas, los sacerdotes, los pastores, ¿de qué viven? Viven de todo ese andamiaje religioso que han creado alrededor del dinero, porque ya el dinero es una religión propiamente dicha. Qué pena, ¿no? Qué pena porque Pablo da un enfoque totalmente distinto a eso, y eso es lo que vamos a conversar. Pero hay unas imágenes que hay una quería imagen compartir. Y hablando de elemento determinante, como usted me lo decía, que el dinero es un elemento determinante, y me gusta esa frase porque sí es algo que es muy cierto, y en 2 palabras dice lo que yo les voy a presentar en este video. Veámoslo. Pastor, con su permiso y pastora, yo voy a recoger la ofrenda. ¿Habrá 200 valientes? ¿Hay 200 valientes? 200 valientes que puedan decir, yo voy a apartar $20. Lo que prometiste ayer. Los 200, mira los pastores, lo que prometió ayer. En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio. Los 20, necesito 200 personas que digan, yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, 200, ¿quién está contando? Está contando, 200 personas con 20, 200 personas con 20, vamos a hacer pacto como hizo la viuda. Yo le voy a creer a Dios, 200 personas, los de anoche, échalo también ahí, échalo, sí, lo que hicieron promesa el viernes, lo que hicieron promesa ayer. Venga, haga pacto, hermano, haga pacto, no se vaya, haga pacto, vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Yo voy a hacer pacto con ese árabe porque yo quiero ver la provisión de Dios. Tengo la tarjeta, vete a buscar la tarjeta, créele al Señor. 200 personas, está contando, 200 personas de a 20, 200 personas de a 20, 200, yo sé que aquí hay 200, vamos, 200 personas con $20, 200 personas. Yo le voy a creer a Dios. Coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Fue una de las expresiones que dio el Señor. Un abuso descarado. Hablábamos la vez pasada de las ganancias deshonestas, Pablo lo habla, y decía en aquel momento que la deshonestidad estriba en decirle eso a la gente. Yo te dije en ese momento, bueno, es más fácil, dígale, mira, son para mí. Quiero una camioneta nueva, quiero comer caviar en mi casa, son para mí. Pero ¿por qué le dicen a la gente que eso es de Dios? En Levíticos, en el capítulo 27, verso 30 en adelante, aparece sobre la base de la ley antiguo testamentaria, lo que sería en este caso la conceptualización del diezmo y la razón de ser. Y el diezmo en la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, ¿verdad?, es cosa dedicada al Señor. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó el Señor a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. En el Nuevo Testamento. Había una tribu, de las 12 tribus que conformaban el pueblo de Israel, había una tribu que había sido consagrada para la labor sacerdotal. Y Dios les dijo, ustedes dedíquense a eso. Las otras 11 tribus iban a velar para que hubiera sustento para esa familia, para esa tribu, para las personas que estaban entregadas al templo. Entonces el diezmo se convirtió en la forma de sustentar a esta familia, a esta tribu, y el mecanismo también para ayudarle a los huérfanos y a las viudas. Pero es estrictamente judío.
O sea, la razón de ser estaba en eso. Ahora, el diezmo era especie. O sea, de la tierra, el producto de la tierra, el producto del ganado. O sea, ahí no se habla de dinero. Todo lo que ganaban y hacían Una crecer. vez alguien me decía, y en cierta forma con razón, pues. Bueno, es que en esa época no había monedas, entonces el mecanismo era la especie como tal. Pero no, porque a ver, lo que necesitaba la tribu de Leví no era dinero. Lo que necesitaba la tribu de Leví era cómo sustentarse, la comida, la alimentación, la vestimenta, únicamente, de tal forma pues que no hay indicio en el Antiguo Testamento que eso estuviese sometido a que tenía que ser dinero. Bueno, también se está aplicando ahora en las iglesias evangélicas, porque ya no te piden solo el dinero, ya te piden el reloj, ya te piden el saco, si es un buen saco. Entonces, pero cuando nosotros llegamos a Pablo dice una verdad que ha sido pasada por alto y que a mí, a mi juicio, a mí me parece contundente. Y fíjate que se lo dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, el dinero intrínsecamente trae algo, o sea, que tiene que ver con lo que llama Pablo en en Gálatas capítulo 5, verso 17 en adelante, las obras de la carne. Entonces dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y lo que vas a encontrar ahora no es a un pastor consagrándose al ministerio como lo pudiéramos determinar desde el punto de vista religioso. No vas a encontrar a un sacerdote consagrándose al ministerio, si esa es la lógica o la percepción que se puede definir en este caso. No, vas a encontrar personas que quieren vivir de eso. Y obviamente, como quieren vivir de eso, entonces van a sustentarse de cualquier forma, cualquiera defecio bíblico, para decir, mira, hagamos un pacto con Dios. Y es un atrevimiento mayor porque te dicen que puedes pactar con Dios. Cuando ya Pablo habla en Hebreos, en el capítulo 9, verso 26, que se consumaron los siglos. O sea, todo lo referente al propósito de Dios hacia el hombre, ya Dios lo consumó, y lo consumó en Cristo. O sea, cuando Él fue clavado en la cruz, ahí todas las cosas que Dios había establecido para redimir al hombre, ahí fueron consumadas. Entonces yo no le puedo decir a alguien ahora, mira, pacta con Dios. ¿Por qué? Porque simplemente ya Dios estableció su parámetro para definir mi vida. Él dice que estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces es una soberana mentira. Pablo en 2 Corintios, este es un pasaje muy utilizado por los religiosos hoy en día. 2 Corintios capítulo 9, verso 5 en adelante. Yo quiero darte la lectura y a los que nos están viendo ahora también. Por tanto, dice Pablo, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. O sea, aquí Pablo está hablando de ¿qué? De generosidad. Ese es el contexto, porque había dado una promesa, Pablo, cuando se hace un concilio entre los discípulos de Jesús y el apóstol Pablo, ellos llegan a un acuerdo. Pablo, vete a los gentiles, pero recuerda a la gente a los huérfanos, a las viudas, casi la misma concepción legalista, pero bueno, dice Pablo, ok, voy a cumplir eso. Entonces, primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, yo quiero que estén claros, dice Pablo, quiero que sean generosos. Yo no les estoy exigiendo nada. ¿Has escuchado hablar a un pastor de esa forma hoy en día? ¿O escucharías hablar a un cura? No, al contrario, te van a decir, mire, si usted no da, Dios lo va a reprender, Dios lo va a castigar, usted le está robando a Dios. Y el contraste, y casi chistoso diría yo, el contraste que vas a encontrar en esto, es que vas a escuchar a los mismos pastores y a los mismos curas decir, Dios es el dueño del oro y de la plata. Bueno, si Dios es el dueño del oro y de la plata, o sea, ¿para qué quiere mi dinero? Si Él ya me hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales, Dios ya no espera nada de mí. Él ya se hizo uno conmigo.
Pablo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. De tal forma, pues, que toda esa palabrería alrededor del dinero es una soberana mentira, un engaño. Pero bien, y no como de exigencia nuestra, dice al final del versículo 5. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La generosidad activa, obviamente, una forma de pensar. Entonces, si vos sos generoso con las personas se van a encariñar con vos, las personas al momento de una necesidad van a buscar cómo ayudarte también. Entonces, tiene un efecto de retroalimentación, por así decirlo. Yo soy generoso con tu persona, entonces cuando yo lo necesite y me mires en aprieto, obviamente vas a ser generoso conmigo. Cada uno dé como propuso en su corazón, hablando de lo que le había prometido a los pobres en Israel. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. O sea, tampoco quiero que vengan a decir, ay, pues, con aquella desazón, no. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, Dios ejecuta su acción de amor a los hombres, permitiendo que uno seamos generosos. Pero aquí no está hablando de ninguna manera ni de diezmo, ni de ofrenda, ni que si usted dé, mire, Dios lo va a amar a usted, no. Ya dice que Él consumó su amor para conmigo. Cuando yo te mencionaba la consumación de los siglos en Hebreos 9:26, Él dice que no tenía que estar sacrificándose constantemente. El sacrificio de Cristo fue un acto de amor. ¿Qué más acto de amor quiero yo entonces ahora? Yo vengo y le voy a pagar algo a Dios de lo que Él hizo por mí. Imposible. Entonces, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? O sea, si tú tienes posibilidades económicas, si tú tienes una actividad económica que te genera rédito y eso te da para vivir bien y te sobra, compártelo con los demás. Pablo está hablando aquí de la generosidad. Y te sobra. Y te sobra. ¿Qué lo dice aquí? Dice, abundéis para toda buena obra. Dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. O sea, una vez que vos viste, porque recuerda que el primer acto de generosidad es hacia tu consanguinidad. A tus Va a familiares. haber gente que da el diezmo en las congregaciones y no le pasan a los hijos. Tal vez tienen hijos de otro matrimonio, de otra relación, y no les ayuda. Fíjate que qué chiste tiene, ¿verdad? Ellos son generosos en la congregación, en la iglesia, en el templo, como le quieran llamar, pero en su vida propia no lo es. Incluso a veces esa generosidad es hacia uno mismo también. Ahora, ¿por qué Pablo es cuidadoso cuando lee a los Corintios? Porque él ya le dijo de forma categórica a Timoteo, mira, aquí el problema es el amor al dinero. Hay todo una esencia en el asunto de desear al dinero. Entonces, cuando tú lees a Pablo desde esta perspectiva, te vas a dar cuenta de que no es cierto. Pues vas a ver predicadores que hablan de la doctrina de la prosperidad. Que si vos das, Dios te va a suplir, así como lo decía el pastor que estaba en el video. Entonces, se olvidan de lo que Pablo viene y explica en Filipenses, en el capítulo 4, verso 10, en gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin, dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Parece ser que los filipenses estuvieron colaborando con Pablo, dejaron de hacerlo en un momento y los filipenses volvieron nuevamente a apoyarlo. El ministerio de Pablo era un ministerio exigente y las congregaciones en muchas ocasiones colaboraron con él, que es diferente a la exigencia. O sea, colaboraron con él. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual, dice, también estabais solícito, pero os faltaba oportunidad. No, yo sé que ustedes nunca han querido de apoyarme, pero bueno, fue más que todo circunstancias que se dieron alrededor de eso. Y oye lo que dice Pablo. No lo digo porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez. El concepto de la pobreza.
Fíjate bien lo que dice Pablo. Dice, no lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. O sea, que si él estaba en escasez, él estaba contento. Él no miraba escasez. Él miraba simplemente el propósito de Dios. Y esto sí hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo hoy en día. Cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí viene una expresión que se usa mucho. Vos lo vas a ver en eslogan, los vas a ver pegados en los parachoques de los vehículos. En fin, es un tema célebre, es un enfoque célebre el del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en la escasez, él miraba la bendición de Dios, por supuesto. Y ahí es donde viene el contraste de lo espiritual y lo natural. Pero no le enseñan eso en la congregación a la gente. Más bien le enseñan a la gente que la pobreza es pecado. Y Pablo dice en Hebreos 9:26, hablando de la consumación de los siglos, que él vino una vez y para siempre para quitar de en medio el pecado. O sea, la escasez es simplemente un elemento circunstancial que en algunas personas lastimosamente dura toda su vida. Así es. Pero eso de ninguna manera está supeditado al pecado. De ninguna manera está supeditado tampoco a la acción del dar. No, la generosidad va a provocar que otros intenten ser generosos con vos. Pero eso, si no tienes que dar, pero hay generosidad también en las acciones. Porque si no tienes que dar, entonces puedes ser generoso. Yo lo decía la vez pasada, vamos por las pistas, vemos ancianitos que se quieren cruzar la calle y nadie les da oportunidad para que pasen. Esa es una actitud no generosa. Entonces, cuando analizamos todos estos elementos que Pablo viene y nos plasma aquí, nos damos cuenta entonces que el diezmo, que era para el pueblo de Israel, ya carece de sentido en este tiempo. Yo quiero decirte que la Biblia, tal como la conocemos hoy, está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento le llaman a 27 libros, al conjunto de 27 libros, donde también están algunos que se olvidaron de que en el sacrificio de Jesús de Nazaret hubo un parteaguas que dividió las concepciones que habían en torno al antiguo pacto y se quedaron colgados. Ahí está Pedro, ahí está Santiago, ahí está Judas, se quedaron en el Antiguo Testamento. Entonces, si hay una proclama realmente clara de lo que es el Nuevo Testamento, son las 14 cartas de Pablo. Y Pablo, la única vez que menciona el término del diezmo, lo menciona en Hebreos capítulo 7. Él está relatando lo que pasó con Abraham. Porque Abraham, en un momento, en una oportunidad, que fue a batallar contra otro pueblo, resulta ser que tuvieron un botín, producto de esa guerra. Entonces él agarró el botín, le dio el diezmo a Melquisedec, que era rey de Salem en aquella época, y se lo compartió, pero no le dio dinero, le compartió el botín. Fíjate, fue el botín de una guerra. Entonces Pablo menciona aquí y dice, bueno, ahora reciben los diezmos hombres mortales. Pero cuando Pablo dice, ahora se está refiriendo al templo de Jerusalén. O sea, quienes realmente estaban recibiendo en ese momento el diezmo eran los que servían al ministerio sacerdotal. Entonces, si yo voy a decirle a alguien de que colabore en la congregación, yo tengo que ser franco. Mira, hombre, aquí hay gasto. Queremos estarnos reuniendo, queremos estar aprendiendo acerca de la palabra, aunque no la dividan correctamente, porque lo que están enseñando tampoco es correcto. Ahí es donde viene el concepto de ganancia deshonesta. Pero hombre, yo creo que aquí tenemos que colaborar todos. Aquí hay que pagar la luz, hay que acondicionar las cosas, dividámonos los gastos, pues, y aporten y colaboren. Pero esa colaboración de ninguna manera implica de que vos vas a recibir el 100 por uno por eso. Porque no es cierto. Y no funciona de esa forma. No funciona. A mí me ha dicho personas, Rodolfo, estás equivocado. Yo he compartido en la congregación y he recibido de Dios. Deje de hacerlo. Deje de hacerlo. Y va a ver que la vida va a seguir funcionando exactamente igual.
Porque es que imagínate, Dios pidiendo, Dios en lo espiritual declarándome perfecto. ¿Qué sentido tendría Dios en lo natural, en lo carnal, pidiéndome algo a cambio? O sea, no tendría ningún sentido. Si Él ya me sentó, Efesios 2:5 dice que Él ya nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, cualquier cosa que digan alrededor de esto, de que dando es como recibimos espiritualmente hablando, lo están engañando. Obviamente, licenciado, esto es un tema de controversia y por supuesto también de importancia. Sin embargo, me gustaría que hablemos de dos temas que tienen que ver con esto del diezmo, porque es religión. Diezmar te hace vivir bajo una maldición o bajo una bendición. La primera pregunta. Y la segunda pregunta que me gustaría que abordemos y que hablemos más bien de los colegios que se autollaman o que se denominan de tendencia cristiana. Y le digo esto porque existen muchos colegios aquí en Nicaragua y fuera de ella también, que cuando ya se acerca la época del año, de culminar el año lectivo o escolar, empiezan a pedirles el 13º mes, el mes de noviembre, que a lo mejor los mismos estudiantes no lo estudian. Está bien pues para los profesores, porque en diciembre ellos no trabajan, pero le empiezan a pedir el 13º mes a los 5º años, por decir algo, que ya salieron, por decir algo, y empiezan a solicitar prebendas. Y hablo con énfasis y con criterio, ya que hay un amigo mío que me compartió y me envió a preguntarle a este señor este tema, esta pregunta, porque mi hija está en un colegio cristiano, lógicamente por las circunstancias no debo decir el nombre, está en un colegio cristiano y que queda en Altagracia, y le están pidiendo $30, dicen, de prebenda para los profesores o los que trabajan ahí. Me gustaría su comentario. En el Antiguo Testamento se dieron muchas luces de lo que iba a ser el nuevo pacto. Y dentro de todas esas luces hubieron hombres que hoy les tenemos respeto, solo oírlos hablar, solo oírlos mencionar y nos infunden respeto. Ahí te encontrás a David, por ejemplo, un poderoso hombre de Dios, quien no habla bonito de David. Ahí te encontrás, por ejemplo, a Moisés, el mismo dador de la ley, porque Moisés fue el instrumento para que Dios le diera la ley al pueblo. Y también te encontrás con Job. Y en Job hay mucha ciencia. Es un libro que debe ser analizado por hoy de una manera bastante sin prejuicio. Y Job, en el capítulo 41, en el verso 11, dice una declaración que yo creo que si se analiza bien, se podrían entender y responder también muchas preguntas. Dice Job, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Cuando nosotros nos vamos a Colosenses, dice el apóstol Pablo, de que Dios todo lo hizo por Él y para Él. Y todo ese poder y todo ese señorío se lo confirió a la iglesia. Entonces, lo que quiere decir aquí, que vale la pena mencionarlo, es de que ya Dios me confirió su gracia a mí. Entonces yo no le debo un favor absolutamente a nadie. A nadie. O sea, un pastor a mí no me puede decir, mira, yo te enseñé la palabra, yo te levanté, vos dejaste de tener malos hábitos que te empobrecían o que llevaban tu vida hacia una debacle. Entonces me debes a mí el respeto y me debes también a mí lo económico. Y lo mismo también el cura. El cura puede decir exactamente lo mismo. Mira, a mí me debes de que tengas comunión con Dios, a mí me debes de que te puedas confesar, y una serie de concepciones que hay dentro de la parafernalia religiosa católica. Pero no, o sea, yo tengo el mismo nivel y altura espiritual, o sea, que tiene un cura o que tiene un pastor,
sin darse cuenta, porque ellos siguen peleando contra un pecado que no tiene sentido, y lo tengo yo también. Porque yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Estamos al mismo nivel. Que él lleva una concepción religiosa y yo llevo, por ejemplo, una vida licenciosa. Pero es que la diferencia está en el sacrificio de Cristo. Ahí sí hay una enorme diferencia. Entonces, cuando vos vas a venir y enfocás y decís, ok, el dinero es parte de todo esto, ahí hay una mala intención. Una enorme mala intención. Porque no funciona de esa forma. O sea, la bendición de Dios no funciona porque usted dé o deje de dar. Entonces, no es... Pablo dice en Efesios capítulo 1 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces no puede haber maldición. Dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces no puede haber maldición. O sea, no hay ninguna forma, ni por tus actos, ni por tu manera de pensar, no hay ninguna forma en que vos puedas caer en maldición. No hay forma. Porque entonces, si yo caigo en maldición, fíjate bien, si yo caigo en maldición, ya hubo un sacrificio. Ya alguien derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, si yo caigo en maldición, allí en Hebreos capítulo 9, verso 26, dice que no podía estar muriendo todos los días. No podía estar muriendo todos los días. Murió una líquida vez. Entonces, si yo caigo en maldición, entonces ni modo, hay que alistarnos, hay que esperar que venga de nuevo, se haga hombre, y bueno, y busquemos los clavos más grandes, clavos de 4 pulgadas, en cinza. Anuncio comercial sin querer. Entonces, empecemos a buscar los clavos y los martillos, porque hay que matarlo, y lo digo con toda autoridad, porque hay que matarlo, entonces para que yo salga de la maldición en la que estoy. Ya las maldiciones no existen. No es cierto. Dejen de decirle a la gente de que hay maldiciones. Y por otro lado, pues, a ver, si el diezmo a veces no es suficiente, si el diezmo a veces no sustenta al pastor, o la ofrenda no sustenta al cura, al sacerdote, entonces nos queda de otra que buscar otros elementos, que buscar otras alternativas para hacer que el dinero caiga. Entonces vienen los colegios, bajo la idea de que, bueno, nosotros sí le vamos a enseñar de verdad a sus hijos. Pero no es cierto. La vez pasada estaba viendo un video, bueno, sabes que internet ahora con los teléfonos inteligentes, ahora prácticamente se documenta todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así es. Y vos vas a ver en un colegio cristiano a niños a las 12 de la noche haciendo un círculo y 2 de ellos en el centro agarrándose a golpes. Entonces, esa es una excusa. Mire, si usted en el colegio que tenemos en la congregación o en la sacristía o lo que sea, pues, ese colegio va a permitir que sus hijos tengan una educación excelente. No es cierto. O sea, es otro método, otro mecanismo para sacarte el dinero de la bolsa. Porque, a ver, más bien lo lógico sería, si nosotros queremos evangelizar, si nosotros queremos que la gente conozca más a Dios, entonces creas el colegio, que los miembros de la congregación sustenten el colegio y que vos le des educación gratis a los que llegan. Entonces ahí sí yo podría decir, ¿verdad?, que en efecto se está usando el dinero de la manera más correcta posible. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué el Vaticano viene y agarra a 2 personas y las echa presas porque andaban humeando adentro? Porque no quieren que sea, a ver, del conocimiento público lo que pasa adentro. Y lo mismo pasa en las iglesias evangélicas también. Es lo mismo. Se hacen sesiones, vamos a decir cuánto entró, qué se gastó, y etcétera. Pero al final de cuentas, nadie presenta sus documentos, es decir, miren, esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha sucedido. Ya, miren, la camioneta Lexus que tengo, esa camioneta les costó a ustedes. Dios los va a bendecir, pero yo soy el que la voy a disfrutar. Y no es cierto, pues, fíjate que vos vas a ver en Facebook una imagen que a mí me parece graciosa. Aparece una casa lujosa, dice, la casa del pastor. Y después aparece otra casa un poco menos lujosa, la casa del hijo del pastor. Y después aparece una casita ya maltrecha, que a duras penas, ¿verdad?, quienes viven allí lograron o se esforzaron para hacerla, para construirla, obviamente no con todas las condiciones y todos los requisitos constructivos,
y ponen, ¿verdad?, en forma de ironía, esta es la casa de los que le dieron la casa al pastor. De los Y feligreses. eso sucede, de los feligreses, eso sucede. Eso sucede. Entonces, todo lo que vas a ver alrededor de esto es, entonces vos vas a ver congregaciones, ¿verdad?, edificios enormes, entonces ahí está también el colegio, hay institutos bíblicos, y no es gratis tampoco, ¿ves? Y de vez en cuando pues recogen juguetitos en el mes de diciembre, ¿verdad?, para no estarse golpeando tan fuerte, pidiéndole perdón a Dios, buscan juguetitos en diciembre y te dicen, miren, la iglesia se preocupa por ustedes. Mentira. Absoluta mentira. Gracias por haber estado con nosotros, licenciado Caldera. Claro que sí. Lastimosamente, pues el tiempo ya se nos fue, pero es una pregunta que queríamos aclarar, no particularmente hablando, ¿verdad?, pero sí por muchas personas que me mandaron correos, me mandaron email al Facebook, preguntándome que concluyéramos y que le diéramos, que pusiéramos por finalizado este tema. Yo creo que ha sido de mucha importancia, no sé si de acierto, pero sí de mucha importancia para muchos feligreses, y por supuesto pastores y sacerdotes que pudieron haber visto este programa. Gracias sinceramente por haber estado con nosotros. Buenas noches a todos. Yo, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía. Volvemos, si Dios así lo permite, el próximo lunes con un programa similar. Y nuevamente, feliz cumpleaños al comandante y presidente Daniel Ortega por estar el día de mañana cumpliendo 70 años de vida. Buenas noches. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa.